auditorio, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión en vivo a través de CDMX Noticias Radio, a través de su programa Trabajador, tu voz se escucha. Yo soy Angélica Díaz y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Los invitamos a que no se vayan porque vamos a hablar de los perjuicios y el incumplimiento de Captralir, cómo los afecta. Esto tiene que ver con tema económico y bueno, pues vamos a dar inicio a su programa. Pues ahora sí, comenzamos. Vamos a pedirle a Tania en cabina. Bueno, antes quiero presentarles al compañero Guillermo Amador, que es un compañero de la nómina 5, es parte de la columna vertebral del Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Hoy nos acompaña porque es un trabajador en activo de nómina 5, que conoce perfectamente del tema, es uno de los afectados. Y bueno, ¿quién más que nómina 5, que los trabajadores de nómina 5, para hablar del tema? Entonces, bienvenido, Amador. Muchas gracias por la invitación. Y ahora sí, le vamos a pedir a Tania en los controles para que ponerlos a ustedes en contexto de lo que está pasando en Captralir. Vamos a ver un video y ahí en ese video vamos a ver que habla uno de los funcionarios de Captralir, ¿no? Que es la caja de previsión para los trabajadores a lista de raya del Gobierno de la Ciudad de México, que se denominan como nómina 5. Por favor, Tania. A ver, joven, ¿me podría decir si hay dinero o no hay dinero en la caja? Sí, nosotros estamos en una reestructuración. ¿Usted qué pertenece aquí o qué labor? ¿Cuál es su labor? Yo estoy en el área de prestaciones económicas. Prestaciones económicas. ¿Por qué dice que no nos pueden prestar? Pero es que no me puede estar grabando, señora. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí se puede. Claro que sí, te podemos grabar. Estás trabajando en una oficina. En una Sí, oficina. pero soy un servidor público, pero no puede. Mira, voy a grabar a la gente que también quiere su préstamo. Grábame, no hay ningún problema. Ahí está. Señor, entonces dice que ¿por qué no nos Una pueden prestar? Reestructuración. ¿Hasta cuándo se va a acabar esta No reestructuración? tenemos una fecha. No tienen una fecha. Pero sí hay dinero. Estamos en una reestructuración. Bueno. No, primero ya dijo que sí había dinero, ya está grabado que sí hay dinero. Pues ahorita nos vamos a... Bueno, pues ahí para que ustedes estuvieran un poquito informados de lo que está pasando en Captralir, la gran mayoría ya ha escuchado los rumores que Captralir ahorita no está en funciones, ¿no? Que existe el edificio, está el personal de Captralir, los funcionarios, pero las puertas están cerradas porque Captralir no tiene dinero. ¿Qué quiere decir? Que una vez más los hechos nos dan la razón. Nosotros desde el 2019 les estuvimos anunciando que Captralir estaba en quiebra, que había que tomar pues precauciones, que había que salir a las movilizaciones, a la lucha, a la defensa de derechos, porque estaban en riesgo. Y bueno, quiere decir que aquí la verdad es que es un tema de transparencia, de rendición de cuentas, y no vemos claros en dónde están las cuotas de Captralir. Les voy a dar el formato del programa de hoy, nos da para 2 programas porque es un tema muy extenso, dada la importancia y la problemática que actualmente hay y sobre todo el perjuicio en contra de los trabajadores en activo, pensionados, jubilados y obviamente sus beneficiarios, ¿no? Entonces, voy a empezar por darles los antecedentes de Captralir, ¿no? La caja de previsión para los trabajadores a lista de raya base pertenecen al organismo público descentralizado que tiene patrimonio propio
que surge en 1962 para garantizar el derecho de la seguridad social y la previsión social de las y de los trabajadores, para que de alguna manera pudieran contar con estas garantías, sino igual que los trabajadores que de la nómina 1 que pertenecían al ISSSTE, se crea este organismo, y este organismo es el organismo que tiene que garantizarles a ustedes la seguridad social. Este organismo se integra con el patrimonio de los trabajadores a través de las cuotas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son los socios mayoritarios y el gobierno de la Ciudad de México, antes Departamento del Distrito Federal, después el gobierno del Distrito Federal, hoy gobierno de la Ciudad de México, hoy tiene que haber rendición de cuentas porque es dinero de los trabajadores, que ustedes tienen la certeza de que son sus cuentas porque en cada recibo de pago les reflejan los descuentos cada quincena. Tienen que estar muy pendientes también de ese histórico a través de su expediente electrónico SINAVID, y sobre todo casarlo con sus estados de cuentas de sus aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro. Checar la integración de sus ahorros, porque es el tema de seguridad, y mientras están en activo, pues obviamente tiene que ver con todas las prestaciones a las que tienen ustedes derecho. Y para que no haya duda, de acuerdo al tema de la Gaceta, porque ya saben que nos gusta hablar con elementos para no hablar en lo lírico, les voy a decir cuál es el objetivo o el objeto de Captralir. El organismo tiene por objeto proporcionar a los trabajadores a lista de raya del gobierno de la ciudad aquí todavía dice del Distrito Federal, a sus propios y a los propios trabajadores, ojo, porque también no nada más son los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México de la nómina 5, sino también los trabajadores de la caja de Captralir, ¿no? A los pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, las prestaciones relativas a las jubilaciones, pensiones, préstamos a corto, mediano plazo, escolares, créditos hipotecarios, servicios médicos y otros servicios sociales establecidos en su reglamento. Pero, ¿qué vemos? Que en este momento, si no se están otorgando, por ejemplo, los préstamos, que es en pandemia, durante el 2020 era muy importante contar con recursos, y el 2021 también hemos tenido nosotros gran demanda de préstamos. Nosotros hemos podido apoyar a través del acuerdo, a través del apoyo que hubo en Captralir para apoyar a algunos de los compañeros y compañeras, pero es insuficiente, y bueno, aquí este tema es súper importante y volvemos con hechos. Miren, por ejemplo, en ese pequeño ejemplo que tiene que ver con los préstamos, que hay alta demanda, aquí tenemos la información y les voy a decir que, por ejemplo, Captralir en el 2018 entregó créditos, 327 créditos, por ejemplo, de vivienda. En el 2019, 268 créditos de vivienda. En el 2020, 0 créditos, y en el 2021, 0 créditos. Entonces, ¿esto qué nos habla? Pues de que hay un perjuicio para los trabajadores, ¿no? Es ahí más que obvio. Voy a buscar aquí dentro de mis notas también lo que tiene que ver con los créditos, los préstamos los préstamos. Miren, por ejemplo, el número de préstamos que se otorgaron en el 2018 fueron 35,335. O sea, ¿qué quiere decir? Que este presupuesto que hay aquí de préstamos fue lo que se trabajó en el presupuesto de egresos del 2017 para el 2018, o sea, lo que dejó la administración del licenciado Juan Manuel Orozco. En el 2019, que ya le tocó a esta administración de Morena, en la Ciudad de México, en el 2019 nos habla de que se trabajaron para 34,642 préstamos de vivienda. Y bueno, en pandemia los números no fallan. Aquí nos dice que en 2020 se entregaron 22,167 créditos. Estamos hablando que en pandemia, en un momento de gran crisis y de alta demanda, casi estábamos al 50% de diferencia a la baja entre el 2018 y el 2020. Y bueno, si les digo lo que va a la fecha
de esta solicitud que fue el 9 de agosto del 2021, estamos hablando de 6,163 préstamos. Entonces, estamos hablando de que en un comparativo frente a la demanda promedio, que es de 35,000 solicitudes de préstamo al año, únicamente han cubierto el 6,163, que es, la verdad, una sexta parte, casi una sexta parte de el total de la demanda. Entonces, esto habla de que sigue el perjuicio para los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tiene la nómina 5? Aquí está, de acuerdo a la información de transparencia, nos dice que la última información son 57,571 trabajadores, y nos dice también la información de transparencia que tenemos en cuanto a pensionados y jubilados. Ahorita les voy a decir cuántos pensionados. Al 9 de agosto, Captralir reconoce que el número de jubilados que tiene la Captralir son de 12,545, aquí está en la primera cifra, y en la segunda cifra nos dice que el total de pensionados de la Captralir es un total de 10,946 pensionados. Entonces, estamos hablando que los 57,000 trabajadores más en activo, más los 22,000 que nos están reportando al 9 de agosto, estamos hablando de 57,000 más 22,000, estamos hablando de 79,000 trabajadores que están en este momento afectados con sus prestaciones a las cuales tienen derecho. Entonces, si ahí existe esta problemática, también tiene que ver con la irresponsabilidad de la representación sindical. ¿Por qué? Porque son omisos, porque volvemos a lo mismo, a lo que siempre hemos dicho, no son los representantes sindicales de los trabajadores. Está más que demostrado y es más que claro que es la representación sindical del gobierno de la Ciudad de México, de los funcionarios, y que únicamente están solapando, están siendo omisos y están afectando los derechos en perjuicio de las familias y de los trabajadores. ¿Por qué? Porque son los que tienen afectado ese derecho. La Captralir en este momento prácticamente está sin funcionar. ¿Por qué? Porque se ha dicho que va a desaparecer. Ya escuchamos por ahí en las redes sociales a través de WhatsApp los audios de que también Caprepol y Caprepa y obviamente la Captralir van a desaparecer. Entonces, esto no es pecata minuta, compañeros, es un tema que tiene que ver con una lucha, una defensa de derechos adquiridos, porque hay un perjuicio serio, porque se tienen que salir de su escritorio, tienen que salir a movilizarse, a exigir, a entablar la defensa jurídica, porque eso es lo que hay que hacer, entablar una defensa jurídica, porque están siendo afectados y están por perder derechos adquiridos, y yo creo que este es un tema, no que yo creo, sino es un tema de derechos y son irrenunciables. Los derechos son irrenunciables y obviamente se defienden en los tribunales. Por eso es que, compañeros, los invitamos a que no se pierdan la segunda parte de este programa o del segundo programa, porque ahí vamos a ahondar mucho más en los temas que tienen que ver con esta problemática de Captralir, y lo vamos a decir, y ya saben que este es un medio virtual de comunicación sin censura, y lo que pasa es que durante más de 20 años Captralir, Caprepa y Caprepol fueron la caja chica de quienes administraban este organismo público descentralizado. Y vamos a entrar en el tema con el organismo público. ¿Por qué Captralir en este momento está en quiebra? Pues porque simple y sencillamente Captralir tiene artículos que otorgan libertades amplias, lo cual quiere decir que por eso necesitamos representantes sindicales que de verdad cumplan con la responsabilidad del encargo por el que fueron electos, que manejen información, que tengan la capacidad del análisis, que tengan la decisión, que no sean vendidos con la autoridad, que no obedezcan a favores, que construyan un liderazgo verdaderamente a través de la lucha y de la defensa de derechos de cada uno de nosotros como trabajadores. Entonces,
Captralir tiene un reglamento, tiene que integrar consejos y esos consejos, en el principal consejo tiene que haber 2 representantes con derecho a voz y voto de los trabajadores. Esos representantes los nombra el presidente de la organización sindical. Aquí estamos frente a una problemática derivada de la ilegalidad en la que se conforma el nuevo Comité Ejecutivo General, que lo vamos a llevar a tribunales, que nosotros como Foro Permanente les hemos dicho que vamos a demandar sobre todo el derecho a ser votados en el artículo 173 de esos estatutos. Nos interesa mucho el tema porque es un tema que tiene que ver con la legalidad. Un sindicato ilegal no nos da la fortaleza que necesitamos como trabajadores para pelear derechos, para defender derechos. Y si él llegó doblado frente a la autoridad junto con el comité ejecutivo impuesto que se acordó en contra de la libertad sindical y que ya vimos que lo que dicen, ha quedado demostrado en esta semana que lo que se dice en los medios es muy diferente a los hechos, ¿no? Porque la 4T esta semana salió a decir que la libertad sindical y enarbolar el tema, sin embargo, el sindicato más poderoso de la Ciudad de México fue conformado en la absoluta ilegalidad, con la intromisión, rompiendo la autonomía y violando absolutamente las leyes laborales y el derecho a la libertad sindical, con antidemocracia y sobre todo secuestrando la organización sindical en los mismos 40 de siempre, ¿no? Entonces, pues compañeros, aquí, ¿cuáles son los artículos? Con fecha 24 de mayo del 2019, el director general de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial el Estatuto Orgánico de Captralir. En estos estatutos, en su artículo 1, la Caja de Previsión se ostentó como un organismo público descentralizado que forma parte de la administración pública paraestatal. Con fecha 17 de junio, había el director de Captralir, a través de ellos se gestionó la publicación en Gaceta para publicar el nuevo reglamento. Se acordarán que fue aquel que revocamos. El artículo 73 habla de los órganos de gobierno de las entidades que tendrán como atribuciones y indelegables la siguiente: expedir las normas y bases generales sobre las que el director general pueda disponer de los activos fijos de la entidad paraestatal, las que deberán apegarse a las leyes aplicables, ¿no? Vamos a ir a un corte y quiero aprovechar para hacerles la invitación, sobre todo en este mes que estamos, la verdad, dando la batalla frente a la lucha con la lucha contra el cáncer de mama. Recordarán que el mes de octubre todas y todas debemos de tener la prevención sobre nuestro cuerpo y no hay más que para tener salud y garantizar una atención a tiempo, detectar el cáncer a tiempo. Las invitamos a que asistan a la Fundación para la Dignificación de la Mujer. La licenciada Cintia Caballero es la que está al frente de esta fundación y bueno, ahí en la pantalla van a ver en la pantalla van a ver el domicilio y todos los detalles para que ustedes acudan. Yo les digo, ya he hecho, soy usuaria de los servicios de la fundación y se los recomiendo ampliamente. Y por otro lado, también quiero decirles que esto les va a súper encantar, con mucho más énfasis se los voy a decir. Hay 100 pruebas gratuitas para el cáncer de colon. El cáncer de colon es uno de los cánceres más agresivos en los que no tenemos tanto tiempo de actuar, no tenemos tanto tiempo para prorrogar la atención. Por eso es muy importante que las primeras 100 personas, como vayan llegando, que se hagan esta prueba gratuita de cáncer de colon en la Fundación para la Dignificación de la Mujer. Agradecemos a la licenciada Cintia Caballero y a todo su equipo, pues estas bondades y estos beneficios que tienen que ver con la prevención de la salud, que tienen que ver con un tema de salud sexual, reproductiva también. Entonces, acérquense a la fundación, ahí en pantalla van a ver todos los detalles y los pormenores para que ustedes puedan solicitar estas pruebas gratuitas. Muchas gracias.
Bueno, pues retomando nuestro tema, nos quedamos con que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 73, nos menciona: los órganos de gobierno de las entidades tendrán como atribuciones indelegables las siguientes. Fracción 5, expedir las normas o bases generales sobre las que el director general pueda disponer de los activos fijos de la entidad paraestatal, las que deberán apegarse a las leyes aplicables. Entonces, aquí hay que decir que esta interpretación puede ser errónea sobre lo que es el activo fijo. Decidieron, quienes conocemos un poquito de contabilidad, sabemos lo que implica el activo fijo. El activo fijo, estamos hablando de que son los bienes tangibles, ¿no? El dinero, si bien es cierto, es moneda, no creo que el director pueda disponer así como lo menciona. Entonces, por eso es que era un tema que siempre lo dijimos, era un tema de legislativo y que nosotros lo llevamos también. Les quiero recordar que tuvimos el apoyo hoy en este caso del alcalde Miguel Hidalgo, pero en el 2020 presentó punto de acuerdo para apoyar a todos los trabajadores de nómina 5. Él era el líder de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México y presentó un punto de acuerdo para defender los derechos de las y los trabajadores jubilados y pensionados de la nómina 5. Entonces, estamos dando seguimiento a través de todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues le voy a ceder la palabra al compañero Amador para que nos hable de lo que tiene que ver el perjuicio de las y los trabajadores pensionados y jubilados, y quién como él que conoce. O sea, ¿en qué crees tú, Amador, a ti cómo te afectaría el tema de la reforma de Captralir? La transformación de Captralir, o en este momento Captralir. Ok, pues sí, es un tema no menor, es un tema que sí tenemos que atacar todos los compañeras trabajadoras del gobierno de la Ciudad de México de nómina 5, todos aquellos que cotizan para nómina 5, pues es un caso muy elocuente lo que se está manejando en Captralir, y hay que recordar que es un presupuesto, es un derecho, son descuentos que nos hacen por vía nómina, y que la caja genera aproximadamente más de 18 millones de pesos quincenales por los descuentos, y eso me estoy yendo a unos descuentos el tabulador a pie de rama, que es el 8-9, el nivel 8-9, y que en base a los niveles salariales de cada trabajador son los descuentos. El nivel más bajo, que es el 8-9 a pie de rama, un presupuesto aproximadamente de 180, 230 pesos quincenales, que multiplicados de 57,671 trabajadores que cotizan a la caja de Captralir, pues sí, resulta que son más de 18 millones de pesos quincenales. Entonces, sí tenemos que solicitarles a las autoridades de Captralir, incluso a la Dirección General de Administración de Personal y a la Secretaría de Finanzas, donde está el presupuesto de los trabajadores. Porque si bien es cierto, ahí ustedes tienen que recordar que los compañeros y compañeras que se jubilaron en el 2019, hasta en estas fechas del 2021 no les han pagado sus pensiones y jubilaciones. Entonces, sí es un interés primordial que tenemos que ver, que tenemos que atacar. Yo creo que, como dice bien la licenciada Angélica Díaz Bustamantes, tenemos que movilizarnos, compañeras y compañeros de nómina 5, porque son temas prioritarios, porque está en riesgo el futuro de las pensiones, está en riesgo el futuro de sus familias, y como lo decíamos nosotros en nuestros recorridos que hemos realizado en las alcaldías, la caja de previsión para trabajadores a lista de raya es como nuestro patrimonio, pero este patrimonio está quebrantado. ¿Pero por qué está quebrantado? Porque nadie da la cara, ya lo decían, los secretarios generales no se han pronunciado. En su momento que estuvo conformada un directorio, tampoco dieron la cara, ningún personaje que conformaba el directorio dio la cara, y sin embargo nosotros, y volvemos a insistir, nosotros dimos resistencia, dimos lucha ante la materia jurídica laboral y ingresamos más de 350 amparos
que gracias al Foro Permanente de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México se revocó esa mal llamada reforma al reglamento de Captralir. Pero sí exhortamos a todos ustedes porque tenemos que prevenirnos. ¿En qué consiste esta prevención que tenemos que realizar? Pues nosotros exhortamos a todos los compañeros a que presenten la última copia del recibo de pago, la credencial del lector, y puedan ustedes acudir a la calle número 159, número 2306 de la colonia Gabriel Ramos Millán, en las oficinas de Iztacalco. Estamos a 2 cuadras de la estación del Metrobús Iztacalco. ¿Por qué tenemos que conllevar este tipo de consecuencias o información? Porque nos tienen que firmar todos los compañeros de nómina 5 un documento, el cual, en un dado caso que tengamos que irnos al amparo en contra de la información que vierta el gobierno de la Ciudad de México, o que quieran desaparecer esta caja de Captralir, nosotros tenemos que estar preparados, compañeras y compañeros, con estos recibos, con estas firmas de todos ustedes, para que de esta manera demos la lucha legal, porque no pensamos claudicar, necesitamos viralizar esta información con todos los compañeros. Por eso a todos ustedes los exhortamos a que informen a todos los trabajadores, porque sí vamos a tener que convocar a una asamblea o una mega asamblea, y yo creo que si de ser posible en Revolución, en la plancha de Revolución, para marchar al Zócalo, porque tenemos que exigir nuevamente, rendición de cuentas, compañeros. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando ellos ya golpearon los intereses de todos los trabajadores, del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, nuevamente los exhortamos y agradecemos a todos ustedes la participación. Bueno, pues tiene toda la razón Amador. Para ampliar un poquito el tema, él los está invitando a que entreguen su copia de su credencial de lector, su recibo de pago, y que asistan al domicilio que él ya les dio, que ya la gran mayoría de ustedes conocen, que nos sigan a través de la página del Foro Permanente para Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, y ahí van a tener la información. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Anticiparnos, que ustedes lleven esta documentación y que firmen, compañeros, para ir adelantándonos, previniendo el tema del amparo. Cuando se dé esta reforma hay que ampararse. ¿Por qué? Porque aquí viene el verdadero perjuicio para las y los trabajadores, y los pensionados y los jubilados también, porque se pierden derechos adquiridos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este momento con todas estas viudas o viudos o huérfanos que están solicitando su pensión, y que hay muchas pensiones que están pendientes del 2019? O sea, estamos hablando de una violación de derechos humanos, de derechos a lo que les corresponde, y que son para cubrir las necesidades mínimas de manutención, de educación. Y ahorita entramos a la normalidad, todos a trabajar, todos a la escuela, están por entrar ya los niños a la escuela, útiles, uniformes, y hay muchas mujeres, hay muchos niños que aún no están recibiendo su pensión, no hay préstamos escolares, no hay préstamos de vivienda, no hay préstamos a corto ni a mediano plazo. Entonces estamos hablando de que ¿dónde está el dinero? Aquí está, compañeros, el presupuesto de egresos del gobierno de la Ciudad de México. Y si había un presupuesto y hay una obligación de Captralir, aquí quien recibe la administración y quien administra el capital económicamente, y la administración del capital humano, sabía lo que recibió. ¿Dónde están también? Por eso les digo que es tema de un segundo programa, todas esas aportaciones para el ISSSTE, dónde están todas esas aportaciones de Captralir para el sistema de ahorro, para el retiro de los trabajadores. Entonces tenemos que hablar de las unificaciones de cuentas, tenemos que hablar, entonces imagínense, se da esta reforma, no sé si por ahí ya vieron en las redes sociales que también la Suprema Corte dice que los organismos públicos descentralizados del apartado B se tienen que ir al apartado A. Si alcanzan a medir la magnitud de lo que esto implica, es tema del segundo programa, por eso les pedimos que no se lo pierdan. Les pongo un ejemplo.
Si ustedes se van al apartado A, en el apartado A no se reconocen como tal los salarios caídos, solamente la indemnización que marca la ley. Aquí si están ustedes en el apartado B y demandan, les tienen que pagar sus salarios caídos desde el primer día que ingresó su demanda hasta el día que salió el laudo, y eso se va contabilizando en ascendencia hasta que les pagan el último día, el último peso que les liberan un cheque, se hace un cálculo. Eso es lo que están por perder, pero también cómo va a quedar precisamente sus aportaciones del sistema de ahorro para el retiro, cómo va a quedar el recurso, esos 100 millones que supuestamente tendría que haber en este momento en Captralir. No hay revisión de estados financieros. Por eso les digo que una representación sindical debe de estar bien informada, bien capacitada y tener un manejo de lo que son las leyes y sobre todo los recursos financieros, porque son recursos de las y de los trabajadores. Entonces hay que solicitar, incluso esto es un tema de una denuncia penal, hay que solicitar si hubo auditorías, cuál es el resultado de esas auditorías, porque es un tema no menor, es un tema de una corrupción a la más alta escala y que se está viniendo a tapar porque hay una complicidad, y hay que decirlo, hay complicidad, porque muchos se conocen de los que han dejado la administración de Captralir y conocen perfectamente quién sacó dinero, cuándo prestaron de los recursos de Captralir, pero jamás exigieron que esos recursos regresaran. Nos dicen que los directores se pensionan de Captralir, fíjense, mejores, ellos tienen derecho a unas pensiones onerosas que los trabajadores que son prácticamente los socios de Captralir. Entonces no es un tema menor. Si les dicen que los van a pasar al ISSSTE, ¿no? Al esquema del ISSSTE, muchos van a decir, ay, sí, yo prefiero irme al ISSSTE, sí, pero primero procuren que sus recursos sean trasladados, lo que les corresponde sea trasladado al ISSSTE, porque si los van a pasar, ¿cómo los van a pasar? Es un tema que no puede ser de un plumazo, no puede ser de un acuerdo en la mesa, es un tema que se tiene que discutir en el Congreso de la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión. Es tema que hay que analizarlo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos que dar batalla, hay muchos compañeros fiscalistas, trabajadores de base, hay muchos compañeros contadores. Vamos a armar un gran equipo multidisciplinario para darle batalla a esta situación. Vamos a amparar a los compañeros de la nómina 5, vamos a estar muy pendientes y les aseguro que vamos a llegar a un buen término, porque no puede ser que la 4T de un plumazo quiera acabar con los derechos adquiridos de la caja de previsión que tiene desde 1962, que surgió para garantizar los derechos de seguridad social y de previsión social de las y de los trabajadores. Entonces, es un tema, la verdad, muy complicado, porque vamos a preguntar, ¿dónde está el presupuesto? O sea, que nos hagan cuentas, que rindan cuentas, porque si había presupuesto etiquetado desde Hacienda, que se discute en Congreso, pues ¿en dónde está el presupuesto? ¿Quién responde? Por eso les digo que es un tema de denuncias penales, ¿no? Y las respuestas de transparencia son muy claras, y aprovechando el tema, ahorita en el público, dentro de las participaciones del público, hay una pregunta muy interesante que me dice que si conocemos nosotros la toma de nota del sindicato de este presidente, porque hay quien dice que no les dieron toma de nota. Quiero decirles, compañeros, que yo hice el compromiso con ustedes de ser muy frontal, porque no puede quedar como hecho aislado. Hay veces que hay quien me preguntan, bueno, ¿y qué tanto se hace? Pues procuramos hacer todo lo que en la medida de nuestras posibilidades y condiciones está, y yo les voy a decir, toda esta semana yo me he dedicado a estar solicitando información vía transparencia. Quiero decirles que yo ya le solicité al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya hice la solicitud a través lo hice por un escrito que ingresamos el 24 de junio, lo hicimos posteriormente por ahí del 22 de septiembre metimos otro documento, y todas estas son capturas de pantalla de solicitudes de transparencia que hemos hecho. Les puedo hablar, todas estas, miren, aquí aparecen muchas más, otras 4 más, que hemos solicitado información vía transparencia para tener la certeza.
El tribunal, el primer escrito, nos los contestó hasta que quiso y nos dijo que no tenían por qué darnos información, porque solamente al representante legal del sindicato tienen que darle información. No puede darme no nos puede dar a nosotros información como agremiados, pero sí puede otorgar reconocer una toma de nota de un representante legal que no lo nombró el presidente, que es el único facultado para nombrar un representante legal. Pero sí puede dar una prórroga de toma de nota a los secretarios generales que ya concluyeron sus funciones. No puede contestarnos a nosotros una información de transparencia, pero sí puede reconocer un presidente y un comité espurio que no emanaron de un congreso legalmente constituido y que tuviera las facultades para enarbolarse como comité ejecutivo y como presidente, ¿no? Eso sí lo puede hacer el tribunal. Lo solicitamos vía transparencia y al segundo día que ingresamos el documento, el tribunal nos contesta por escrito que lo solicitemos vía la plataforma de transparencia. Pues nos vamos a ir al recurso de revisión. Ya solicitamos la información a la Plataforma Nacional de Transparencia, pero nos fuimos al recurso de revisión. ¿Por qué? Porque el tribunal sí tiene unidad de información pública que nos tiene que dar toda la información de transparencia, es una obligación, y entonces desde ahí ya nos habla que lo que quieren ocultar, porque tiene totalmente un fin. Hemos solicitado todas esas tomas de nota, hemos solicitado los estatutos, nosotros los trabajadores nos vamos a amparar, ya los invitamos a que se amparen junto con nosotros contra ese artículo 173 de esos estatutos, porque nos viola nuestro derecho constitucional a ser votados y tenemos que combatir esos estatutos, no nada más la nulidad del proceso, sino echar abajo esos estatutos. Y sabemos que estamos frente al interés del Estado, que estamos frente dando la lucha contra estos mafiosos del sindicato y contra el gobierno de la Ciudad de México, pero tenemos que dejar un precedente, no puede quedar como un hecho aislado, compañeras y compañeros. Por eso yo los invito a que seamos muy propositivos, a que defendamos los derechos en unidad. Y bueno, aquí el tema de la violación, retomando el tema de Captralir, el tema de la violación de sus derechos adquiridos es un tema muy serio, es un tema que se tienen que amparar en su momento, porque no puede haber perjuicio en los derechos adquiridos de tantos años. Para los trabajadores que ya están en la recta final, que se van a pensionar, pues pueden reclamar esos 30 años en el caso de los hombres o más, y si los trabajaron, 28 las mujeres. Pero los trabajadores que tienen menos tiempo, ellos son los que nos preocupan. ¿Qué va a pasar con ellos si se van al apartado A? Si se van al apartado A, corren el riesgo de que una vez que formen parte de ese apartado A, o sea, les hagan su despido, ustedes puedan ir a la demanda, o sea, a lo mejor los reinstalan, pero una vez que los reinstalen, inmediatamente los pueden volver a despedir. Entonces, es un tema que tiene que ver con legalidad, con derechos, y que la verdad, o sea, ahí volvemos a decirlo, ahí está la hipocresía de quienes se ungen como los transformadores, como los que respetan derechos, libertades. La verdad es que no es así asumieron nosotros lo que decimos, bueno, antes robaba, ¿no? Porque es lo que dicen que la atribuían a todas las administraciones anteriores, pero no pasaba esto que está pasando, o sea, había de todo, o sea, había medicamentos. Fíjense, curiosamente, estamos en el mes contra la lucha contra el cáncer y no hay medicamentos contra el cáncer, o sea, aquí es un tema, hay reclamos, hay abandono por parte del legislativo. Entonces, nosotros les vamos a dar las gracias, agradecemos a la presidenta de la Fundación para la Dignificación de la Mujer, el apoyo brindado a CMX Noticias por este espacio informativo, y despedimos su programa Trabajador tu voz escucha. Angélica Díaz en la transmisión, nos vemos la próxima semana. Agradecemos a la producción, Alfredo Arias en Relaciones Públicas, Investigación, Lisbeth Arias, a Tania en los controles, y pues muchas gracias Amador por acompañarnos, y no dejen de estar pidiendo información a través de las redes sociales, estén pendientes, y por favor salgamos del confort a defender derechos. ¿Y por qué no contemplarlo? Vamos por nuevos modelos de sindicato ante la omisión y ante la opacidad y la delincuencia organizada que hoy tenemos como representación. Buenas tardes y me despido de ustedes.